Buenas noches, mi nombre es José Alberto Parra Peña, mi ID es 8783182. Hago parte del curso de computación gráfica, el programa de ingeniería de sistemas. A continuación, voy a realizar un video explicando todos los pasos que se realizaron para llegar a la solución final de lo que se propuso en la guía para este semestre. Este video se realizó para dar solución a todos los interrogantes propuestos en la guía durante 5 momentos. A continuación voy a explicar el paso 1. Entonces, en el paso 1 se nos pidió que realizáramos una investigación sobre lo que es computación gráfica, los campos de acción de la computación gráfica, qué es un megapíxel, qué significa que una imagen esté en 2D, qué significa que una imagen esté en 3D, y cuál fue la primera computadora comercial con sistema gráfico y cuáles fueron sus principales características. Nos han dado una pista de que es una computadora creada por IBM. Entonces aquí también nos piden que creemos la campaña publicitaria para una empresa de frutas y verduras que se llama Verdufruto. Nos indican que debemos buscar 5 productos los cuales nos gusten más y apuntar sus características principales. Entonces yo escogí la fresa, escogí la manzana, el aguacate, la papa y la sandía. De cada uno sacamos sus características principales, valores nutricionales y características físicas. Para el segundo paso, tuvimos que hacer lo siguiente. Para el siguiente paso tuvimos que crear el logo de la empresa o la imagen institucional. Este logo se realizó de acuerdo a la teoría de colores, los cuales son los colores institucionales. Entonces, de acuerdo a la teoría del color, creamos el logo. Hay que ser colores fríos y colores cálidos. Entonces, aquí también buscamos la forma del logo. Tenía que ser de acorde a los productos que se estaban vendiendo. Los productos a incluir en el portafolio, se agregaron unos productos adicionales a los anteriores que se han incluido en el paso 1. Entonces yo incluí el banano, la arveja y el pepino. Aquí está la propuesta de la solución. Para el paso 3, la guía nos indica que debemos hacer un manual de instalación de Java. Entonces tenemos que instalar la JDK, la Java Development Kit o el kit de desarrollo de Java. Entonces aquí están los pasos para hacerlo. De igual manera se instala en las APIs 2D y 3D para poder generar gráficos en 2 y 3 dimensiones. Adicionalmente se instala la IDE, cuál es el entorno de desarrollo integrado, el cual es NetBeans. Para este caso yo utilicé NetBeans. Entonces aquí están los pasos para instalar la API y la IDE. Aquí están los pasos. Adicionalmente, debemos hacer unas gráficas básicas, desde las más básicas hasta las más elaboradas, que son polígonos. Estamos haciendo líneas, se ingresan también polígonos con relleno y sin relleno, y también se hacen imágenes acopladas. Esta fue la que yo hice y debía quedar tal cual a como aparece acá.
Aquí está el código de la solución. Este es todo el código. A continuación, voy a explicar los pasos que desarrollé para las soluciones propuestas en la guía. Entonces voy a realizar el paso 3, el cual son las figuras básicas. Entonces vamos a comenzar con el círculo. Vamos a ejecutar el código y a continuación doy una breve explicación del mismo. En este momento se está ejecutando el código para el ingreso del radio del círculo, y en base a este se va a generar el círculo. Entonces vamos a hacer un círculo con 150 de radio. El círculo nos queda generado de esta manera, en color azul, con determinado grosor y determinado ancho y alto. Entonces, a continuación voy a explicar el código. Se importan las siguientes librerías: Java.awt, basicstroke, .color, .graphics, Java AWT Graphics 2D, Java.swing.jframe y Java.swing.option.pane. Es decir, que esto se va a realizar en un option pane. Aquí se crea la clase pública que se llama círculo con extensión del JFrame. Aquí se inicializan dos variables de tipo double radio. Sería valor inicial 0.0. La variable double diámetro no se inicializa. Aquí se crea la clase pública círculo, en la cual vamos a generar el nombre del formulario, el título. Entonces, este es el título que va a aparecer en la parte superior del formulario. Aquí están las dimensiones del formulario, la visibilidad del mismo y la operación que va a hacer cuando se cierre. Quiere decir que el programa se deja de ejecutar cuando se cierre el formulario. Aquí vamos a generar una función pública que nos va a retornar valor alguno, que se llama graphics, con parámetros graphics G. Aquí se invoca la clase super G. Aquí se define el grosor del círculo en este código. En este código se define el color del círculo, que es el valor del círculo, el valor del color, 5.f. Aquí nos va a pintar el color, aquí nos va a establecer el color del círculo, y aquí nos va a dibujar el círculo de acuerdo al valor del radio. Y aquí nos define el diámetro. El diámetro es el doble del radio. Entonces acá nos va a dibujar en la pantalla el círculo de acuerdo al valor del radio, estableciendo el diámetro como valor de radio por 2. Aquí no se crea la clase pública, la clase main, que nos inicializa el constructor círculo. Aquí finaliza el código. A continuación vamos a mirar la de imágenes acopladas. Para la realización de este ejercicio se importan las siguientes librerías: entonces se realiza la creación de la clase pública de imágenes acopladas con extensión de JFrame. Se crea la imagen, la función pública de imágenes acopladas. Se crea la función super, en la cual se coloca el nombre en el JFrame. Acá se colocan los
valores del JFrame, las dimensiones, las operaciones que hace cuando se cierre el JFrame, la posición relativa y el valor. El valor de visibilidad que queda en true, o sea que se puede ver. Está la función main, que nos llama el constructor imágenes acopladas. Acá se crea la función public void find con parámetros graphics g. Se crea la función graphics g, el constructor se define el grosor del círculo con basic stroke, se define el color del círculo que va a ser en color negro, y acá se dibuja el rectángulo con estas dimensiones, se dibujan las líneas diagonales con estas dimensiones, y ahora se va a crear en color azul los óvalos con estas dimensiones, en esta posición con estas dimensiones. Se dibuja un círculo, acá se dibuja el otro, en total se dibujan 5 círculos, 4 en las esquinas y 1 en el centro. Ahora veamos la ejecución del código. Aquí vemos cómo queda el ejercicio. Las líneas en azul y las líneas en negro, los círculos en azul, y ya, de esta forma quedaría. Ahora vamos a realizar el de la línea. Vamos a ejecutar el código para que lo miren y en un momento analizaremos el código. Colocan valores en X1, X2, Y1 y Y2. Colocar valores de 10, de 30, de 150 y de 140. Botón dibujar. Entonces, nos queda por fuera del frame. Entonces vamos a realizar otro dibujo. 40, 110, 130, 50 y 40. Entonces tampoco nos deja dibujar gráficos. Ahora sí nos deja dibujar un gráfico, porque está fuera del frame. Entonces si le cambiamos un valor, vamos a ver qué pasa. Nos alarga la línea. Y cambiamos este otro valor en la posición Y2, nos va a desaparecer. Entonces vamos a describir el funcionamiento del código. Se importan estas librerías. Se crea esta clase pública con extensión de JFrame. Se crea esta otra clase pública con extensión de JPanel. Se crea la clase pública dibujo 2D. Entonces aquí se crean Protect Void, quiere decir que es una clase protegida que no devuelve valor alguno. Llega a mapa in component con parámetros graphics g. Acá se inicializan los valores de las variables x1, x2, y1 y y2 con valor inicial de 0, tipo entero. Aquí se inicializan y se definen las asignaciones de los cuadros de texto. Entonces a x1 le toca recibir los valores en double del text field x1, que ya fue nombrado previamente.
X2 igualmente, Y1 igualmente y Y2 igualmente. Acá nos dibuja la línea de acuerdo a los valores que están ingresados en las cajas de texto. La función public línea nos ingresamos una clase que se llama super y nos da el nombre del JFrame. Se inicializan componentes y la función preDateVoid, esta es la función que se le asigna al botón dibujar, se le asigna el método dibujar. Y aquí están las propiedades de los cuadros de texto, de los labels y del JPanel, los nombres que recibe cada uno. Y aquí está la función preDateVoid dibujar, que es la que está asociada con el botón. Vamos a realizar la función polígonos. Vamos a ejecutar el código. Entonces, estos dos polígonos son rellenados. Uno es de 4 lados, otro es de 5 lados. Este es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados y este es de 7 lados. Vamos a verificar el código. Se importan estas librerías. Se crea la clase pública polígonos con extensión de JPanel. Se crea la función public void span components con parámetros graphics G. Acá se crea un polígono de 5 lados. Los 5 puntos en el eje X y los 5 puntos en el eje Y. Acá se dibuja el polígono de acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente. Se dibuja el polígono. Acá se crea un polígono de 6 lados. Los puntos en el eje X y los puntos en el eje Y. Y acá me dibuja el polígono. Acá se va a crear un polígono de 4 lados con los puntos en el eje X, los puntos en el eje Y. Y acá en vez de dibujarlo me lo rellena de acuerdo a los parámetros. Aquí vamos a crear un polígono de 5 lados. Estos son los puntos en X y en Y de un lado, de otro lado, de otro lado, de otro lado y de otro lado, para un total de 5 lados. Y nos rellena el polígono cuando lo dibuja. Aquí creamos la función main, que nos define los atributos del JFrame. Nos llama sus valores establecidos. Acá nos coloca el nombre del JFrame. Y acá la operación que va a hacer cuando se cierre. Y acá se inicializa el constructor. Ahora vamos a realizar el cubo, el cual está girando en el eje X. Vamos a mirar cómo se ejecuta el código. Como podemos ver, está girando en el eje X. Ahora vamos a revisar cómo lo vamos a hacer girar en el eje Y. Primero se cambian los valores de X por valores de Y. Aquí podemos ver que está girando en el eje Y. A continuación voy a explicar el código. Se importan las librerías, que son estas. Se crea la clase pública cubo con implementación Runnable.
Entonces se definen constructores, se define el universo, el branch group, el color cube, el transport group, el transport 3D y el valor de la variable y, que va a ser 0 inicialmente. Acá se inicializa un hilo que se va a llamar movimiento 1. Se crea la clase pública, perdón, el método público que se llama cubo. Entonces aquí acá se revisan las propiedades que tiene el cubo y el formulario. Entonces en la función main, vamos a llamar a inicializar el constructor cubo. Acá se crea la función pública run, que devuelve valor alguno, y se crea un while, una condición while, que mientras ct sea igual a movimiento se ejecute, y acá creamos una excepción. Entonces aquí generamos el giro en y, ese es el tiempo que la velocidad que va a tener de giro el cubo. Acá va a rotar sobre el eje y acá el tiempo también de giro. Se termina la excepción y se termina el código. Ahora vamos con la esfera. Para la realización de la esfera se importaron estas librerías. Se creó esta clase pública que se llama esfera con extensión application. Se creó el ancho y el alto del formulario. El ancho es de 1400, el alto de 700. Se creó la función pública llamada start, que no devuelve ningún valor. Acá se inicializa el constructor esfera, que va a ser de 50. Se inicializan otros constructores, que es group. Se le añade la propiedad getChildren, el constructor cámara, el constructor escena con ancho y alto. Acá se rellena con color índigo el escenario y se ajusta la cámara. Acá nos indica la posición inicial en la posición total del formulario, de donde nos va a aparecer la esfera, que va a ser en el valor del ancho dividido 2 y en el valor del alto dividido 2. Eso quiere decir que nos va a aparecer en el centro del formulario. Esta función nos permite interactuar las teclas con el movimiento de la esfera. Entonces, estas teclas me permiten rotar en el eje X, trasladar en el eje X y en el eje Y y en el eje Z la esfera. De igual manera también hice el escalamiento asignando 6 teclas para ese escalamiento. Tenemos como escalamiento inicial, valor original, la tecla T. La tecla G nos decrementa en 20 puntos, la tecla B en otros 20, la tecla Y en otros 20, la tecla H en otros 20 y la tecla N nos lo deja en el valor más pequeño que se puede dejar la esfera. Se inicializa la función primaryStage.setTitle, nos pone en el escenario, que en este caso es el formulario, nos pone el nombre del programa. Entonces aquí en este formulario puse como nombre el significado de cada una de las teclas. Y aquí nos muestra el escenario. La función main nos permite lanzar los argumentos y vamos a ejecutar el código para mirar la esfera.
Entonces nos dice que para mover hacia la izquierda o hacia la derecha, presionamos la tecla F o J. Aquí estoy presionando la tecla F para que me mueva a la izquierda y J a la derecha. Entonces, para moverlo hacia arriba y hacia abajo, son las teclas U y las teclas M. Con la tecla U se mueve hacia arriba, con la M hacia abajo. Ahora, con las teclas R y V, me lo rotan el eje Z. Con la R me lo envía hacia el fondo y con la V hacia el frente. Ahora vamos a hacer el escalado con las teclas. La tecla G me lo deja en la posición inicial menos 20. La tecla B en otros 20. La tecla Y me lo sigue dejando más pequeño, en la posición más reducida. Para dejarlo en el tamaño inicial, que es en el 1, lo dejo con el escalado en la tecla, con la tecla T. Las conclusiones a las que se han llegado con el trabajo que se realizó durante los 5 pasos que se hicieron fue que Java es un lenguaje de programación muy versátil. Es decir, que se puede programar para realizar códigos muy complicados de programas de escritorio, de web, para programar con interacción en bases de datos, para programar apps para celulares, para programación de juegos y también para manipulación y creación de gráficos en 3D. Y otra conclusión a la que he llegado es que la computación gráfica es una herramienta muy importante para la creación de contenidos, por ejemplo para publicidad, para desarrollo de videojuegos, para presentaciones muy, muy grandes. Y o sea, Java es un lenguaje de programación muy, aunque muy complicado, es muy versátil, como lo dije anteriormente. Muchas gracias, compañeros, y espero que les haya gustado el video.